Mm. No puedo ver a Jenny Lannery. ¿Se Ah, fue? ¿se ¿Se fue? fue? Bueno, mientras esperamos, te doy a ti, Guy, la palabra. Bueno, merci mucho. No sé lo que pasa con Jenny Ama. No, Ella, ella debía de empezar por sí. demandarme de contar un poco sobre la vida de mi chiquez y donde nací y todo esto. Ama, vamos a esperar que venga. Antes y antes voy a contestar, a responder a esta cuestión que ella no me demandó. Antes de todo, quiero decir un grande merci a Liliana y Marcelo y a todas las valuosas personas que les están ayudando de cerca o de lejos a revivir el ladino nuestro, y un otro merci especial a los que entraron en nuestra cultura sin ich atadillo con ella, es decir, para ti. Mi padre, Levi Albala, nació en la Bulgaria en 1906 y se engrandeció en Estambul. Y mi madre, Rachel Yochai, nació en Galípoli en 1911 y yo nací en Casablanca en 1938, como mi hermana Jeanne, que nació en 1939. Ahora la foto número 2, Lionel, por favor. Ah, ah, eh, ah, esta foto es la sola que me queda de mi familia en la Turquía. Aquí vemos en el centro mi nona Albala, que era señora Casuto, y el tío Pepo, que va a ser muy importante en mi vida y sobre todo en la vida de mi padre, que está asentado aquí, el más joven, en la silla baja. A la izquierda tenemos la hermana grande Rosa, con la mano sobre la espalda de su marido Naftali Pollastro. Aquí tenemos la segunda hermana con la mano sobre la espalda de su marido Elía Arroyo. Este es el chico que nació de Rosa, que se llama Isaac Pollastro. Esta foto fue grabada unos años antes del nacimiento de la Turquía. ¿Ven? Perdón. Está entrando de nuevo Jenny. Ah, magnífico. Esperamos un puntizico. Bueno. ¿Empezaste? Sí, Empecemos. empecimos. Empezaste. Bueno, Yo me demandé la cuestión que debías de hacer. me se cerró el computador mío. Ahora ya está bueno. Y Sí, sí. quiero, excúsame todos, quiero regraciar a Kent
que está tomando el lugar de Liliana y Marcello para esta presentación. Y ahora daremos la palabra a La Guy, palabra. que empiece a hablar de su familia, de su vida. Habla, Guy. Gracias. Merci mucho. En esta foto no hay más, Cale, que no hay unas personas muy importantes, tantas. Es el hermano Bohor Ishua, el que tomó una grande responsabilidad de mantener la familia después que se murió el padre, mi papú Gabriel Albala, y esto era cuando mi padre tenía solo 4 años. Faltan 2 hermanos, Jacob y Isaac, que se fueron del servicio militar y se fueron a New York. Todos los Albalas que membré nacieron en Svelingrad, una ciudad de la Bulgaria. Allá, mi papú Gabriel era viñero. Es decir, que hacía uva para el vino, ama el vino suyo no era de grande calidad y el pobreto se murió muy presto. Y para salir de estas, y eran muy pobres, para salir de estas estrechuras, el hijo mejor, que se llama Ishua, decidió de quitar el campo y de llevar toda la familia a vivir a Estambul. ¿Y de qué tu tío Ishua escogió de irse a vivir en Estambul con toda la familia? Mira, Jenny, Estambul era la capital del imperio, donde había el mercado el más rico del mundo, que se llama el Kapalı Çarşı. Mi tío Ishua era muy capaz. Cuando vino a Estambul, buscó una casa en Sirkeci, cerca de la estación del tren. Topó un chico inmueble con 12 camaretas. Allá metió toda la familia a laborar para trocarlo en un hotel muy limpio, muy agradable, que lo llamó Felipe Hoteli. Felipe era la manera de decir Plovdiv, porque Plovdiv era la grande ciudad cerca de Svelingrad. Como él, Ishua, no pudo irse a la escuela, mandó los 2 chicos hermanos, mi padre y Livico, y su hermano Pepo, de 4 años más edad, a que se embesen el francés en una escuela de la Alianza Israelita Universal. Esta fundación francesa hizo mucho para los sefaradín alrededor de la Mediterránea y voy a nombrarla otras veces. Bueno, Guy, hablamos ahora de tu madre también. Sí. Ahora, mi madre, Rachel Yochai, nació en 1911 en Gallipoli, como le dije, y Gallipoli es un puerto militar con una fortaleza que controla el pasaje en el estrecho de Dardanelles. Su padre, Preciado Yochai, era Jajam y su madre se llamaba Buka Sedaka. El Jajam tenía una hermana,
Mi madre tenía una hermana, Elisa, más ahelada, y 3 hermanos más chicos, Rodolphe, Marcel y Orhan. Este papú preciado Yochai no era prove. Tenía una boutique de joyas y, sobre todo, tenía el derecho de actuar como saraf. Saraf, ¿cuál es Saraf? ¿Nos puedes explicar? Sí, un saraf es una persona que tiene derecho de cambiar moneda y también de prestar alvaa a quien le demanda. Alvaa, ¿cuál es? Antes que me lo digas. Alvaa es el montante de parás emprestada que se daba a quien quería emprestar. Y después el emprestador debía reembolsar su deuda al tiempo fixado y ajustando un ribit, que es el beneficio que toma el saraf. Ahora que te dije cómo Minó nos hizo su capital, cale que te diga una cosa muy diferente. Cale que te diga cómo lo perdió este capital en súbito en 1915. Le afitó una desgracia totalmente increíble. La boutique llena de joyas, de oro y de monedas fue destruida enteramente en un punto por modo de una explosión, de la explosión de una bomba. Y de ricos, Pichín, se hicieron pruebas. ¿Y dónde vino esta bomba? No se puede saber, porque esto tuvo lugar en la Primera Guerra Mundial. Podía venir o de los aliados ingleses con los franceses o de la parte del Imperio Otomano que se metió al lado de los alemanes. Y los dos bombardeaban Galípoli y los aliados pensaban llegar presto a Estambul cuando después que iban a pasar Galípoli. Ama no rehuyeron a pasar y Atatürk era el que defendió y no les dejó pasar. Ah, a ti te gusta mucho la historia, ¿no? Sí, eso es mi pecado querido. ¿Cómo eran las relaciones entre los de la Turquía y los del Marruecos? Con los franceses no era colay para los judíos, sobre todo al empecimiento. Mismo si ellos, judíos, hablaban la misma lengua, habían muchas diferencias entre ellos. Los judíos turcos vivían en 2 males cercanas y las mujeres se visitaban de casa en casa. Se hacían café con jizvé, con finján, guisaban la comida que se comía allá, hacían en casa el yogurt, las burriquitas, las filicas, todo esto. Los hombres laboraban mucho para mantener la familia y poco a poco rehuyeron a dar a sus familias a lo menos una buena vida. El encuentro de los judíos turcos ahora con los judíos del Marruecos fue mucho más colay. La mayoría de ellos, de los marroquinos, hablaban una lengua judeo-árabe y eran mucho más practicantes que nosotros. Casi todos los mancebos hablaban el francés, que se empezaron ellos en las escuelas de la Alianza Israelita Universal. Con estas 2 lenguas
podían hacer traducciones porque ninguno en la administración francesa sabía el árabe y muy pocos moros, así llamábamos los marroquinos musulmanes, y pocos de ellos sabían el francés. Este fue el más alto de los judíos porque los dos grupos tenían menester de ellos para comunicar. Y encima, unos cuantos de ellos toparon un buen laboro y bien pagado, ama no dejaron de practicar una grande hospitalidad con canticas y con y todo bueno. Estadísticamente, a un momento o a un otro, calía que los dos tipos de judíos marroquinos se encuentren con los venideros de la Turquía. Ellos fueron muy, muy bien recibidos. Y como hablaban el francés, los dos hablaban francés, se hizo que un día mi tío Marcel, que está en la boda, ici, là, Aquí, allá. no puedo, me sale en francés. El segundo hermano de mi madre encontró una hermosita manceba muy educada que se llamaba Florence Castiel y no faltó mucho tiempo para que se casen. La fiesta que hicieron en este casamiento era increíble para mí. Me acuerdo que para ir a trabar esta foto que ves, tomamos a lo menos 10 arabas con caballos, una detrás de la otra. Estos días me quedan en el tino como un sueño vivo. Unos años pasaron y entré a la escuela primera francesa con estos dos amigos que ves aquí, que moraban en el mismo inmueble. Ama, esto hubo lugar en el tiempo de la ocupación de la Francia por los alemanes. En estos tiempos, ningún judío podía entrar a la escuela. Y como los franceses obedecían a los órdenes de los alemanes, calía topar cómo esquivar esta interdicción. El primer día me tomó mi padre y me dijo: escúchame, hijo, si el profesor te demanda tu religión, nunca vas a decir que sos judío. Tú le dirás que sos turco. Muchos años después me di cuenta de lo que los maestros del tiempo y de cada país no saben mucho de las religiones de países lejanos, como aquí de la Turquía. En la primera clase, la maestra nos empezó a decir mes ancêtres les Gaulois, y mismo a cantarlo, nuestros abuelos los Gaulois. Los Gaulois eran el primer pueblo que moró en la Francia. Mes ancêtres les Gaulois. Ya sabía que esto era mentira, ama lo hice como si era verdad. Mi madre me había dicho que nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob. Y con estas palabras supe que mi identidad es la judía y que judioso y judío me quedaré.
Para las autoridades de la Francia del tiempo en Marruecos, no solo quería impedir la educación de los judíos, ama quería que se mueren todos. Y para seguir el otro orden de los nazis, quería mandarlos a hacer un viajico a Auschwitz. Ama, como dije antes, ellos no sabían nada de la Sharia, de la ley del Islam. Allá está escrito que un sultán es obligado de dar su protección a todo el que tiene una ley de Dios que parece a Allah y a los que no quieren hacerse musulmanos. Un protegido en árabe se dice dhimmi, y un dhimmi tiene derecho de practicar su propia ley, ama por esto tiene que pagar un enorme impuesto, y cuando venían para dar las paradas, el sultán le daba un chamar para decir merci. En otras lenguas, esta práctica se llama mafia. Entonces los franceses demandaron al sultán Mohammed V del Marruecos que firme el decreto para apañar todos los judíos. Este rey no quiso y les cerró la ventana con toda su fuerza, diciendo que él era el protector. Y malgrado todas las dificultades que le hicieron, se quedó en su idea y tuvo el coraje de refusar. Nos salvó de la muerte y Yad Vashem le dio la medalla de los justos de las naciones. Sí, sí. Mira, ahora hablamos de la lengua. ¿Qué lengua hablaste en casa cuando estabas chico? Bueno, esto de manera evidente, mi hermana y yo hablamos el ladino. Voy a decir ladino para ser, me sale más colay. Ahora, antes decíamos español o a veces decíamos español el nuestro, ama ladino, judaísmo, etcétera. Esto no lo decíamos. Bueno, hablamos cuando chicos español, ama, y quería que vayamos a la escuela francesa en Marruecos. Así que para prepararnos, mis padres empezaron poco a poco a hablarnos en francés. No hablaban mucho en el turco, solo para que no entendíamos lo que estaban diciendo. Y esto no fue bastante para nosotros para apañar bastante viejos. Había solo unos que me se quedan en el tino, como Yule Yule, Osheldi, Mashallah. Con esto nunca me olvidaré los gritos de mi padre cuando yo hacía cosas que él no quería. Y decía, y gritaba, Hayvanolu, Hayvani, Pezevenkolu.
y todas estas otras hermosuras turcas de este tipo. Y cuando decía Ijudunazno, ya entendía que se insultaba y él. Una vez sentí una profesora de una conferencia de uno de los nuestros que dijo, mi patria es la de mi lengua y como hablo español, soy español. De esto pienso que para mí, soy español cuando hablo español, soy francés cuando hablo francés, hebreo cuando hablo hebreo. Las lenguas que hablo son mis nacionalidades y como son muchas, dejé todas nacionalismo en mi vida. Lo eché. En las vacaciones, las familias nuestras se recojaban y salían en la campaña, en el campo, a hacer un picnic, como lo ves aquí, o a ir al borde de la mar y bañarse. En todas sus ocasiones se metían a cantar y a bailar y contar historias de reír o otras de sus vidas. Verdad es que nos alegrábamos de estar juntos y vivíamos este atadillo como si fuéramos una sola familia. Bueno, ya basta de tu hablas china. Háblame ahora de tu familia propia, de Gallipoli. Bueno, Jamaica, mi madre era la segunda de su familia, tenía una hermana más grande, Elisa, y 3 hermanos que vinieron después, Rodolphe, Marcel y Orhan. Mi papú y mi nona sobrevivieron con mucha dificultad, ama con grande honor. La comunidad les ayudó mucho. Y mi nono era rabino de una de las 2 Keilot que se quedaron, las 3 otras fueron destruidas. A veces era juzgador en el Betín, a veces Gizbar o Gabay en el Comité de Ayuda de los Desgraciados, a veces se hacía Imoel. En 1922, una guerra hubo. La armada griega llegó esta vez a Riento de Gallipoli. Y otra vez, Atatürk ganó la guerra. En 1900, y gracias a esta victoria, en 1923 fue creada la República Turca. Con esto, la situación económica se hizo muy huge. Los judíos empezaron a fuirse a otros países. Uno de los galipolitanos se fue a Marruecos y allá los franceses le dieron un campo para hacer agricultura. Perdón. Y era uno de los candiotis que regiaban la comunidad de Gallipoli con otras grandes familias como los Benezras, los Altabet, los Varón y los Yochai de mi familia. Esta reushita de este candioti dio mucha esperanza que hay en el mundo un lugar donde, en que era bueno por los judíos. Bien. Los Benezras se fueron a establecerse
en la ciudad de Casablanca. Y mi nono decidió que el primero de sus hijos, Rodolphe Yochai, se vaya y con ellos. Amán, yo sentí que lo más de ellos se fuían por modo del servicio militar, ¿no? Sí, tienes mucha razón. El desastre económico era una de las razones, ama la otra era la del servicio militar, que era horrible para todos y mucho más para los judíos. Y por esto, y Rodolfo no lo hizo. Ama, al contrario, mi padre lo hizo. Después de un tiempo muy duro cuando empezó, vino un día el coronel y demandó: ¿quién sabe meldar y escribir? Mi padre fue el solo de la garnizón que levantó su mano. Ninguno otro sabía escribir. Eran cientos de personas. El coronel vio que la caligrafía de mi padre era muy buena y le dijo: ¿tú sabes meldar y las letras árabes? Sí, le dijo. Bueno, ahora vas a hacer las transliteraciones de la ley de la Skirlik, porque ainda no acabamos de escribirlas en el nuevo alfabeto, el alfabeto turco, con letras latinas. Y por esto, no solo mi padre fue protegido en el servicio, ama la familia nuestra tenía la nacionalidad turca a la hora que los otros turcos del Marruecos no eran turcos, eran apátridas. Y a este punto quiero ajustar que ainda tengo en casa mi nüfus, donde se puede meldar que soy musevi, es decir, judío en turco. ¿Qué es un nüfus? Un nüfus? El nüfus es el documento oficial de identificación a un país. Sí, un documento, Identidad. documento de identidad. Mm. Ahora tornaré a Estambul con mi tío Ishua Albala, que está en el Filibe Hotel. Un día vino un cliente judío que era transitorio. Le dijo: mira, Ishua, los empleados del servicio de transporte no metieron en el tren toda mi mercancía. La dejaron abajo en el molo. Así vivas tú, ¿tienes un lugar donde meter estas cajas de ti? Sí, sí, le respondió. ¿Ama qué hay adentro? Le dijo: tapetes persanos. Y yo le dijo: ama, meteremos unos de ellos en la entrada del hotel para que se vean. Y encima, mi tío se metió a vender tapetes. Como tomó el riesgo de salir de la Bulgaria, cuando supo que en el Marruecos no habían tapetes de calidad, tomó de nuevo el riesgo de irse a ver las posibilidades allá. Metió 4 tapetes en la valija y tomó el vapor hasta Casablanca. Llegó en el centro, tomó un café donde dejó las valijas, tomó 2 de los tapetes en cada espalda, uno en cada espalda, y salió en la calle. Un francés lo vio, le demandó: ¿dónde vienes tú? ¿Dónde vienen
vienen tus tapetes. Son tapetes persanos, le dijo. Ah, bueno, dime, ¿cuánto cuesta este? Mi tío le demandó un buen precio y miró la cara del cliente. Entendió que podía alzar más mucho el precio del segundo. El hombre le demandó, ¿tienes otros como estos? Sí, sí, le dijo, a mañana te los voy. Y en 2 días todo se vendió. Pichín, mi tío, mandó una carta a su hermano Pepo. Tú vas a vender todo lo que tengo en Estambul, hasta la chica algura. Con estas paras, mércame tapetes. Quiero solo tapetes. Y mándamelos con mi mujer y mis criaturas. Y tú, si no sos bobo, hagas lo mismo. Y vente aquí. Pepo hizo todo lo que le dijo Yeshua y él se marcó tapetes y vino con su mujer Regine y su hijo Gabriel. Se asentaron en 2 boutiques, una en el centro de Casablanca, la otra en el centro de Rabat, la capital. Mi padre Levi, después de la Skirlik, se quedó solo en Estambul. Ama no era auroso sin su hermano preferido, querido, Pepo. Un día de gran miriquía, tomó el vapor vino a Casablanca. Yeshua le dio una escoba y le dijo de barrer los tapetes. Y mi padre barraba. Ama un día supo cuánto costaba la mesada de un moro, de un mozo. Y era una miseria. Y le dijo a su hermano, ¿de qué no tomes uno de estos? No costa bueno. Mi tío le dijo, ama, ¿tú cómo vas a laborar? ¿Cómo vas a ganar tu vida? ¿Qué labor vas a hacer? Mi padre no pudo soportar la escasura de Yeshua, le dio la escoba en la mano y salió. Buscó y topó uno de los turcos judíos y demandó dónde se puede topar labor. Le dijo que los vendedores de vino están buscando representantes que saben conducir camiones. Y yo sé conducir camiones, le dijo mi padre. Me lo embesí en la Skirlik. Bueno, ama, sepas que hay otra condición. Ellos quieren que tú merques las cajas de vino y que las dejas a los clientes sin que te paguen. Cuando tornarás, ante ellos te pagarán lo que vendieron y dejarás otras cajas si lo quieren. Ama, le dijo mi padre, no tengo para empezar. Salió el tío no le dio nada. No te miriquíes, le dijo el otro. En nuestra comunidad tenemos una solución. Te vamos a prestar lo que te falta para empezar y tú vas a reembolsar poco a poco con un rebate de las paras que vas a ganar. Así podremos ayudar a otros. Mi padre no tomó este ayudo porque su hermano querido Pepo le dio lo que faltaba, lo que tenía de menester. Y él empezó a llevar sus cajas de vino en los restaurantes y en los cafés.
Un día encontró un otro representante que vendía limonadas. Se hablaron, entendieron que vinieron del mismo punto del mundo y se hicieron muy, muy grandes amigos. Este otro representante era Rodolphe Yochai, el hermano de mi madre, que vino a él y él sin parar. Él tomó el ayudo de la comunidad, así la empezó. Es mi futuro tío Rodolphe. Él sabía que los parientes eran muy pobres, mandaba casi todo su ganancia a su familia en Galípoli. Y mi padre le ayudaba. Un día supieron que la situación en Galípoli era muy, muy huge. Rodolphe dijo a los parientes que vengan en Casablanca. Así es que mi nono y mi nona, con la hija Rachel y los dos hijos, Marcel y Orhan, salieron del puerto en Casablanca. Y mi padre era al lado de Rodolphe para recibirlos. Cuando vio mi padre que Rodolfo no podía mantener tantas personas, y quiere decir que Rodolfo se casó un poco antes que vinieran. Mi padre buscó una manera muy, muy fina de ayudar. Después dijo a mi nona: señora, yo no como kasher. Ama, no hay restaurantes kasher en Casablanca. Los judíos hacen esto en casa. Ella me puede dar a comer? Sí, ¿de qué no? Yo voy a darle una mesada y si vengo, como. Y si no vengo, porque tengo mucho de hacer, está bueno. Y encima dio para que se mantengan. Un poco, y venía el Shabbat y veía la Tebarlik, la manera muy noble que vivían en esta casa, el respeto de uno al otro. Todo esto él no lo conocía, vivió prove y voilà. Y se enamoró de Rachel. Y se decidió a demandar la mano de Rachel. Ama, mi nono se metió con lágrimas y le dijo: no tengo para darte una dota. Mi padre se fació y dijo: ama, no es por esto que me quiero casar. Quiero casar porque me place, me place. Y así mi padre y mi madre se casaron. Uh, una otra desgracia cayó sobre nosotros cuando la mujer de Rodolfo, la madre de los
de los hijos Paul, Yvette y Inés se murió en súbito cuando era muy manceba. Y 2 años después, Rodolphe, mi tío, y él se murió de una jazinura muy grave. Y los 3 hijos, las 3 criaturas, mi padre las tomó y vivieron en nuestra casa y son no solo primos hermanos, y hermanos de otra manera. Así fue que y Paul era el mejor y tenía unos meses manco de mí y Paul hicimos una bar mitzvah en junto. Aquí ves de la izquierda a la derecha la hermanica Inés, Yvette. Después Paul, aquí, después Jean, mi hermana, y yo. Esta foto la trabó mi padre cuando salimos para tornar minja al cal después de la bar mitzvah que hicimos allá. A esta edad, yo me hice Boy Scout, es decir, explorador de los mancebos. Y esto era un grupo que se llamaba Maimonid y todos estos eran judíos. Yo soy aquí y aquí es un Ben Ezra, uno de los Ben Ezra que tenía la misma edad. Mira cómo soy alto y ellos así. Bueno, Aide. Después de esto, vino el tiempo que Nuri aquí haga ir su bar mitzvah. Ama, no la hicieron en Rabat, donde vivían, la hicieron en Casablanca, en el mismo cal donde Paul y yo hicimos la bar mitzvah. Este chico, Nuri, lo llamaron porque su madre, cuando él nació, dijo que vio una luz, y luz en árabe se dice Nuri, en hebreo se dice or. Este chico, 2 años después de esto, tomó un diploma, uno de los más grandes diplomas de Francia. Fue el primer en latino, no ladino, en latino, de traducción de francés al latino, y es De Gaulle que le dio la medalla. Tenía 15 años solo. Bueno, ahora voy a hablar un poco. Esta es la foto del día de la bar mitzvah. Aquí es mi hermana, Jean, mi madre, Rachel. Él es el tío Pepo que mi padre quería tanto. Este es Gabriel, el más grande, el que nació en Estambul y que vino con
con el padre y la madre Regina a Casablanca cuando era muy chico. Después de esto, me engrandecí y pensé irme a Israel. Ama unos meses antes que me vaya, encontré una hermosica que está aquí, que se llamaba Clarisse Abisdris. Y ella vino. Entonces yo decidí de no irme a Israel y de hacer estudios en Marseille. Y ella vino para estos mismos estudios. Y esto es la foto del casamiento civil en Marseille. El día mismo tomamos el avión y fuimos a Casablanca. Ahora en Casablanca hicimos 7 días de boda. Uno de ellos era lo que se llama el Haná. En árabe se metían en la mano colores, el ené, no sé decirlo en judaísmo. ¿Tú sabes, Jenny? Ene, se llama Ene. Ene. En árabe se dice Haná. Esta es mi madre, mi mujerica, yo, y este es mi tío Orhan, que era el más chico de la familia, el hermano más chico de mi madre. Tenemos otra foto de la boda, me parece. No, ahora estás en Israel. Bueno. Después del casamiento, tuvimos 2 hijos y hubo la guerra de los 6 días. Después de un año, hicimos nuestra aliyá y esto es lo que se llama miluim en hebreo. Después que hice las primeras, tomé las primeras reglas para matar gente, esto no me gustó mucho, ama Ancina me aprendí a matar, y esto, bueno, y después de esto, no, antes de esto, tuve un buen laboro en Israel de representante en curas, en medicina. Y tomé una casa y allá me quedé 5 años. Si me puedes ahora mostrar la última foto, que es cuando vivíamos con los hijos en Bat Yam. En hebreo, ¿no? No sé decirlo en hebreo. Y esto es la fin de mis historias. Después es una cosa menos interesante. Bueno, merci mucho, Guy, que nos contates. Me parece que todos están muy contentos y veo aquí a Rachel que está aplaudiendo. Merci mucho. Merci mucho a todos. Yo no estoy contento porque no podía muy bien hablar, no sé lo que tenía en la boca. Bueno, Ya merci. entendimos Si bien todo. entendiste, está bueno. Merci mucho a todos. Veremos, Ken, si tienes algunas cuestiones que salieron. Sí. Bueno, primero, merci mucho a Guy y a Jenny
Eh, Y a Lionel que y a Lionel Sí, sí. que nos ayudó con las fotos. las fotos. Sí. Tenemos saludes como siempre en el canal de YouTube y también aquí en el chat de este encuentro en Zoom. Tenemos saludos de Isabispo y Miriam Bell en Jerusalén, de Juan Miguel Sánchez, eh, que nos dice, que nos dicen Shalom. Voy a dar algunos saludos del chat aquí en Zoom y también demandas. Miriam nos dice gracias por este encuentro y nos recuerda también que en grandes partes del mundo es el Día de las Madres. Sí, A que decimos también, bueno, felicitaciones a todas las madres del Olam. mm, Nelson Adrián Toro Quintero nos dice también Shalom. Eh, y Rachel Bortnik nos escribió muchos mensajes, me parece. Nos escribe que fue una historia muy interesante, lo digo yo también, que fue muy interesante. Y nos dice, gracias por contarnos la historia de la ocupación nazista de Marruecos, que es un sujeto muy poco conocido. mm, Y creo que hay muchas cosas más que podemos sentir sobre esta parte de la historia. sí. Dalia de Calo nos escribe muy interesante saber qué vida diferente de la que tenemos hoy. Seguro. Stella Garber tiene una demanda a Guy. Escribe, Guy, tu padre tenía un magazine de tapetes, conociste mis nonos y tíos, familia Nahum. Si era tu Sí, padre, yo lo conocí, escribe. sí, cómo no. Éramos muy cerca. Los Nahum eran muy cerca y también de mi tío Pepo, eh, porque cuando el profesor Nahum vino a París, se hizo, ¿cómo decir? Eh, tuvo, eh, no, se interesó mucho a nuestra asociación. eh, Aquí estamos. Y era y se hizo historiano después de su pensia. Lo, Bueno, sí, los Nahum los conozco, los conocí muy bueno. el mundo es muy chico. Sí, el mundo es muy chico. Sí, sí, Stella Garber escribe que el magazine era al lado del magazine de su tío, Sí, Nelson. sí, sí, exactamente, Bueno, exactamente. No. bueno, qué interesante. Sí, sí, ¿Qué sí. más? Tenemos más mensajes y saludes. Vamos a escribir Boker Tov y buenos días a todos. Arizona, Silvia Al-Hadef, Shalom a todos desde Ashdod, Israel. Ricardo Albalá nos escribe desde Buenos Aires, muy interesante historia, la estoy escuchando desde Buenos Aires y envía saludos a otro Albalá. Y si me puede dar su email, vamos a escribirnos, porque Bueno, Albala en esta parte del mundo no sabía que había mucho. hay Albalás en todo el mundo. Bueno, Bueno, Ricardo, si nos estás sintiendo, si quieres escribir tu email en el chat, en privado. lo tengo, Ok, lo recibí al muy bueno, punto. muy bueno, muy bueno. Merci mucho. ¿Qué más tenemos? Gloria Asher nos dice gracias por un encuentro rico y interesante, hermoso, hacer honor a la familia, reconocer lo que pasaron y sobrevivieron y ambizarnos al mismo tiempo.
Rachel Bortnik nos dice que las decoraciones en las manos en ladino se dice henna. Y en turco. Merci Ya. mucho, merci mucho. Bueno, y hay más mensajes que nos dicen gracias, hablaste muy bueno, Guy, nos dice Rachel Bortnik. Merci mucho, Rachel. Stella Garber escribe que ella también quería tu contacto. Si Lo estoy escribiendo ahora. Oh, perfecto, perfecto. Y Miriam nos escribe que ya nos enamorimos con tu contar. Guy. Bueno, hay muchos mensajes más. No voy a meldar todos los mensajes. Nos escriben merci. Y hay más personas que quieren, creo. Jenny Lannery, ahora nos escribiste que maravilla de ver participantes del mundo entero. Sí. Y a todo, del mundo entero. El mundo entero es una maravilla. Y veo ahora que Guy nos escribió su email en el chat, si hay más personas que quieren tomar contacto con él. Bueno, merci mucho a todos. Con esto vamos a escapar este encuentro. Antes de escapar, voy a partajar de nuevo la información. Si funciona, para recordaros que la semana en Viñén, el 21 de mayo, tenemos otro encuentro seguro y esta vez con la balabaya Alicia Sisoraz, que ya la conocemos muy bueno, ¿no? Desde otros encuentros, que va a hablar con su musafir Eli Ben-Shetrit sobre el Mazal de los pobres. Si queréis ver otra vez esta maravilla de encuentro o otros encuentros, están todos en la página de sefarad.com Raya TV y en el canal de YouTube de Sefarad. Y si quieres hacer una donación para ayudarnos a hacer más de estos encuentros, puedes topar la información de menester en la página de sefarad.com Raya Encuentros. Y con esto decimos semana buena a todos. Buena semana a todos. Buena semana, Mosdelio. Como se llama. Amén. Amén. Sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Y por ti Semana buena. Toda raba. Nada buena. Toda raba. Merci mucho. Merci a todos. Semana buena. Semana buena. Happy Mother's Day a los americanos. Merci mucho, Guy. Merci, Rachel. Jenny, bonjour. Bonjour, Shalom. bonjour Stella. Et bonjour Je à suis Rachel. contente, je suis très contente. Merci, querida Jenny. Un beso a ti. Un grand plaisir de vous voir, de Rachel et Stella. Je suis contente de te voir personnellement. Il y a Je longtemps. t'embrasse fort. Moi aussi. J'espère que Guy m'écoute. Il m'a Je apporté t'écoute. beaucoup de souvenirs du Maroc parce que mes oncles étaient très, très proches de son oncle. Et j'allais Oui. souvent au magasin, j'étais une petite fille. J'allais, Oui. il me donnait